Orana Temaupucuranga Otecainga. Bienvenidos a la tercera temporada de Jángaro Areca. ¿Lo pueden creer? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco lo creemos, pero esta temporada se viene muy entretenida, Cami, porque tenemos la misión de que lo pasen bien en sus casas. Sí, queremos que sea un espacio en que se olviden un poco de nuestra situación y que se entretengan también con todas las cosas que vamos a estar conversando en este programa, ¿no es cierto, Mahani? Así es, Cami, vamos a estar hablando sobre el Día de la Danza, vamos a tener como invitado a nuestro gerente general de la Corporación de Arte y Cultura, a Francisco Jaoa. Y también tenemos 2 nuevas secciones, Cami, así que se vienen súper entretenidas, las vamos a estar contando a medida que vayamos avanzando en el programa. Y a fines de abril, Mahani, se celebró el Día de la Danza y como corporación no quisimos estar ausentes de este día y por eso ahora queremos mostrarle el saludo de una de las profesoras de baile de Rapa Nui, Mayajeva Rapu, que le manda un especial saludo a todas sus alumnas de la escuela Oribay. Y Orana Corúa, quiero saludar a todas mis alumnas, mis ori pequeñas, mis ori bellas de Rapa Nui, e invitarlas a celebrar este día hermoso, el Día de la Danza. Sabemos que tenemos que quedarnos en casa, pero no te preocupes, te invitamos a participar. Únete al desafío Ori en tus áreas y celebremos este hermoso día, Mahana Oteori, Maururu y Orana. Cami, y ahora nos vamos a otra profesora que quiso enviarle saludos a sus alumnas, así que la profesora Romina Araki de la Academia Nanue Para le envía un muy afectuoso saludo. Y Orana, quiero desearle un muy feliz Día de la Danza a todos los seres de este planeta que vibramos con este arte. Muy especialmente les envío un saludo, pero con todo el amor del mundo, a mis chiquillas hermosas, no le digo alumnas porque somos un grupo, somos una familia. Ellas me enseñan, yo les enseño y así nos vamos nutriendo y vamos aprendiendo las unas de las otras. Agradecerles por la confianza, por siempre estar ahí aperrando en todas. Las quiero demasiado a todas. A mis oriconti, todas están en el conti las chiquillas y siempre tenemos esa misma conexión, esa energía muy linda. A mis bailarinas chiquititas, a las que vienen en tránsito, a los turistas, a todos, en fin, a todos. A mis mentores, a mis compañeras que bailé en el colegio, en el Polinesia, en Jacarepa, en el centro juvenil, a todos los grupos de la isla, a todos quienes vibramos con este arte tan lindo que es la danza. Que tengamos todos un feliz día y especial a mi academia Ori Nanue Para, son mi regalona, las adoro, mis chiquillas. Y ahí estaba el saludo de la profe Romy Araki para sus alumnas en la Nube Para. Queremos extender también este saludo a todos los bailarines de Rapa Nui. Sabemos que fue un día muy especial también porque no pudieron bailar, pero le mandamos Nosotros saludos. también quedamos con las ganas de hacer el Kaori Teori. Sí, pero no por eso vamos a dejar de celebrar este día mostrándole el hermoso video de la Tapati Rapa Nui 2020 donde Pío y Nani bailan con uno de sus conjuntos adultos en el escenario de Hangabarebare. Vamos a ver el video, Cami.
Y seguimos con nuestro programa Hangaru Areca después de ver ese lindo video de la Tapati Rapa Nui donde la Nani y el Pío nos demostraron Me encantó. cuán bien bailan a propósito en el Día de la Danza que celebramos a fines de abril. Así es, Cami. Aquí estamos ahora con nuestro Puoco Jacatere de la Corporación de Arte y Cultura, Yorana Rinco. Maururu Mahani, Maururu Camila. Hoy día Yorana. estamos con esta nueva indumentaria, en este nuevo escenario de COVID-19, ¿no es cierto? Con diseño, con nuestra protección. con producción local ya. Bueno, el tuyo... El tuyo es como el del hospital. Importado. Gracias por invitarnos al programa, estamos contentos en este nuevo escenario, esperamos que este fin de semana se levante la cuarentena de los retornados y un poco baje el estrés, pero no olvidemos de no hay que bajar la guardia, hay que seguir con todas las medidas de protección. Exacto, con las mascarillas, no hagan fiesta todavía, esperemos, aguanten. Un poco reiterando lo mismo, pero es para que no nos relajemos. Que no nos relajemos, Rinco, porque mira, empezamos el año súper bien con uno de los eventos más masivos que tenemos en la corporación, el Kamau Tereo. Íbamos súper bien. Como avión. Como avión, Sí. viento en popa. Y nos salió, ahora estamos con esta crisis, que lo podríamos llamar, como tú habías dicho, tras bambalinas. Un nuevo escenario, Un no nuevo hablemos escenario. como crisis, como un espacio, un escenario de oportunidad. Sí, este año era nuestro cumpleaños, cumplíamos 20 años como Corporación de Cultura. Teníamos una serie de eventos para celebrarlo, pero se nos un poco aguaron las fiestas, o por lo menos lo vamos corriendo. Oye, pero Rinco, si logramos superar el coronavirus, tenemos que hacer una fiesta para toda la comunidad y todos los artistas y tirar la casa por la ventana. Ah, la Cami está haciendo esto como agrandándolo, no te vayas. Chancho Poco a Camila, poco, ahí, ¿ah? poco a poco, fuegos artificiales. No, pues ahí ya estamos, vamos a... No. No, fuegos artificiales Fuegos están prohibidos. artificiales están prohibidos. Está prohibido, no sé Sí. cómo lo vamos a hacer este año nuevo, pero no, fuegos artificiales no lo va a haber. La industria artística de la isla es una de las más golpeadas de toda esta crisis, además del turismo, digamos, porque están los dos súper enlazados.
En ese sentido, la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, ¿cómo va a enfrentar este tema? Mira, obviamente nos cambia todo el escenario, nos estamos reestructurando más que nada como programación, porque nosotros, obviamente por el estado de catástrofe no podemos convocar actividades y además estamos todo enfocados también en lo social, ¿no es cierto?, como municipio, siguiendo lo que es el Plan Amor. Este fin de semana yo creo el alcalde de nuestra Tabana ya está presentando su plan de recuperación económica para esta crisis. Así que prefiero la próxima semana, espero que me inviten, para contarles de cómo desde la corporación vamos a estar apoyando un poco a normalizar esta situación. Hoy día no estamos en un pozo, no estamos en un hoyo, es un túnel que vamos pasando. Es una oportunidad también para exacto. otras cosas también. Entonces tenemos que ser igual más optimistas, seguir siendo felices, obviamente, más responsables. Y tratar de vivir esta normalidad para seguir adelante y probar otras facetas. Cultura también es leer, es crear desde su casa, desde su espacio, la agricultura. También la agricultura es parte de la cultura, una faceta que se había perdido. Y que se puede empezar a potenciar, sobre todo en estos momentos. Nico, también la televisión, nuestro canal Mataote Rapa Nui, se ha vuelto muy importante y también va a ser también una ventana para toda la comunidad. Sí, ahí tenemos la suerte que tenemos un director del área de estudio de programación que tiene una mente abierta para recibir ideas, obviamente coordinadas, para mostrar muchas cosas. Ustedes lo han visto videos para la educación, para el deporte, para las palabras, así que... Y ahora estamos de vuelta nosotros. Exacto. Así que ahora no pueden aburrirse con el canal local. Sí, pues siempre abierto. Hangaroa Areca vuelta. Sí, hay que tener cuidado con las promesas. La audiencia es muy exigente en la isla. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para poder entretenerlos desde la casa. Y también a través de las redes sociales estamos con esta iniciativa de los microrelatos para poder también hacer un libro que refleje cómo se vivió este momento en la isla, porque evidentemente que se vive de otra forma muy especial a todo el mundo, o sea, a todo Chile. Sí. Así que si quieren participar son 150 palabras, en la página de Facebook de la corporación está toda la información para que participen también. Sí, bueno, un poco para lograr el interés también de la audiencia, ya que hay muchos canales de competencia, es decirle que nosotros voy a tener un pequeño espacio, me contaron aquí, para ir contándoles qué vamos a ir haciendo con el área cultural. Contándoles noticias de cómo en la corporación podemos ir pasando este obstáculo que estamos pasando hoy día y ahí les vamos informando mejor semana a semana lo que vamos haciendo y agradecido, espero que el programa les guste. Y también recibimos con mucha humildad las críticas, las opiniones a través de las páginas de Facebook, así que tiene toda la libertad de decirlo, con respeto. Puede explayarse. Exacto. Entonces, Hangaroa Areca se va a convertir en una plataforma informativa también, vamos a estar contando las iniciativas, un espacio también para los artistas locales que quieran venir, y no se olviden también de que hay un público local que los quiere mucho, a los artistas de Rapa Nui, tanto en las bandas musicales. Y lo echan de menos. Sí, los echan de menos. Lo echan de menos. Lo echan muchos de menos. Y hemos llegado al final de esta parte de Hangaroa Areca con esta entrevista a Rinco Maururo por venir. Muchas gracias por venir. Si tiene el link con más novedades, la próxima semana lo vamos a estar invitando. Sí, lo vamos a traer. De todas maneras. En nuestro trabajo y nuestro deber también hacerlo. Así es, el día sábado termina la cuarentena. Para todos los allegados que vinieron en el avión y vamos a empezar otra vez. Retornados, Cami. Retornados. Porque allegados suena un poco, no sé, retornados. No hay que olvidar. Mira quién habla. Lo corregimos. Mira quién habla ya. Oye, pero Cami, queremos inaugurar una nueva sección en nuestro programa Hangaroa Areca que se llama Kamataki Tepuca, abre un libro. Y nuestro primer video es de Marlene del Museo Padre Sebastián Engler, que nos va a recomendar un libro desde su casa
Y muy importante, en este número que va a aparecer en pantalla, usted también puede mandar su video recomendando su libro para niños, para jóvenes, para adultos, para lo que sea. Veamos a Marlene. Yorana Cobrúa, mi nombre es Marlene Hernández, trabajo en el Departamento de Educación y Extensión del Museo de Rapa Nui y en este mes de mayo, mes del Patrimonio Cultural, quiero compartir con ustedes un libro que es parte de la colección bibliográfica de nuestra biblioteca. Y el libro es Costumbres y Vivencias en Rapa Nui, del coro Felipe Pacaratituki, a quien le envío un gran abrazo y los agradecimientos también por su permanente aporte en el conocimiento de la historia de la cultura de Rapa Nui. Este libro es bilingüe, está escrito en Rapa Nui y en español y consta de 6 capítulos que abarcan distintos ámbitos de la cultura. Parte contando la importancia y los inicios de la Iglesia Católica en la isla con la llegada del hermano Eugenio Giró. Habla también de temas como lo son la pesca, los tipos de pesca, las zonas de pesca, la importancia de la luna en la pesca, la vinculación de los Rapa Nui con el océano, etc. Hay un capítulo también dedicado a la agricultura y la medicina natural, donde el coro Felipe cuenta la historia del Fundo Baitea, lo que fue la repartición de las parcelas, las plantas medicinales, etc. Y también tenemos todo lo que fue la reconstrucción del Ahu Akivi y su contexto histórico en la época. Por otro lado están las manifestaciones culturales de Rapa Nui, y acá entran las celebraciones, los curantos, los tipos de curanto, la historia musical de la isla, lo que eran también los lunes fiscales que se inician en la década de los 20, etc. Y el último capítulo está dedicado a los juegos, pasatiempos y otros recuerdos de la infancia del coro Felipe Pacaratituki. Yo elegí este libro porque, como les decía en un comienzo, abarca distintos ámbitos de la cultura Rapa Nui, contado de una manera coloquial, con un lenguaje sencillo, entretenido, y sobre todo porque a lo largo del libro el coro Felipe va relatando sus vivencias, sus recuerdos, su historia en primera persona, y todo esto es lo que finalmente construye la memoria del pueblo Rapa Nui. Los invito a compartir este libro y se me ocurre, por ejemplo, que algún joven pueda leer un fragmento, un capítulo en Rapa Nui, algún coro o alguna nua, y este coro o esta nua pueda recordar, revivir parte del pasado, de su historia, de su infancia, y de esta manera se abre una instancia de conversación y acercamiento entre las distintas generaciones a través de estos relatos. Así que es un tesoro este libro, los invito a leerlo y mejor aún si pueden tenerlo en sus casas. Costumbres y vivencias en Rapa Nui del coro Felipe Pacaratituki. Maururu y Orana. Ahí estaba Marlene del Museo Padre Sebastián Engler, que nos recomendó un libro, Mahani, a propósito de que se viene el Día del Patrimonio, se viene el Día de los Museos, y es una excelente oportunidad también para que ustedes nos envíen sus videos recomendando su libro favorito al WhatsApp que va a aparecer en pantalla. Recuerda que ahora tenemos una infinidad de libros que podemos obtener desde internet, con mucha paciencia, por supuesto. Claro que no pesan tanto como una serie de Netflix, así que los invitamos a leer y a recomendar sus libros. Y queremos presentarle una nueva sección en nuestro programa Hangalo Areca, esta vez una sección musical desde tu casa. ¿Cómo se llama, Mahani? Se llama Kami Kajimene Koe Mairoto y Tujare. Y en esta ocasión, ¿a quién vamos a tener cantando en nuestra pantalla? Vamos a tener a Mario Tuki, Kami, así que ¿vamos? Vamos, Yorana, Mario. Yorana, Mario. Yorana Hangalo Areca. Mario de Amahiro. Les compartimos un tema para estos días de cuarentena a todos los que están viendo el programa y a toda la comunidad en general. Aururu.
Mauro, Mario. Me encantó este tema, Cami. Sí, aunque no se escuchen mucho los aplausos de la Mahani por las circunstancias de su licencia médica. Es un detalle, eso es un detalle, Cami. Así que olvídate de eso y yo le voy a decir al público que nos está viendo en la casita que si quieren enviar su video lo pueden hacer a este número que está apareciendo en pantalla abajo, a este WhatsApp, y vamos a estar muy contentos de recibirlos. Tome su upa, tome su guitarra, su ukelele y envíenos su video cantando en su casa. Felices de tener esta ventana para ustedes también. Nos estamos despidiendo. Se nos acabó el tiempo, Cami, así que nos vamos a despedir y vamos a enviar un saludo en especial a todas las mamás de Rapa Nui y alrededor del mundo y a todas porque somos las mejores. Feliz día, Mahani. Feliz día, Cami. Y ya nos empezamos a despedir, pues, Cami. No le demos más vuelta al asunto. Sí, antes de despedirnos, recordarles que nos pueden escribir en @culturarapanui, en Instagram, en Facebook, estamos en Corporación Cultural Rapa Nui y en el correo agenda@rapanui.net. Nos vemos el domingo en nuestra repetición. Y el próximo viernes a partir de las 21 horas con un nuevo capítulo de Hangaro Areca. Yorana, Maururu. Hangaro Areca.